Hola, ¿cómo estás? Soy Daniel Roque Vítolo, soy profesor titular regular ordinario del Departamento de Derecho Económico y Empresarial de la Facultad de Derecho de la UBA. Y soy también doctor en Derecho y estamos trabajando con clases virtuales para acercar a los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UBA y estudiantes de otras universidades nacionales y privadas diversos aspectos de las materias que integran la currícula de la carrera de abogacía en el ámbito del derecho comercial y a las cuales no se puede acceder en transferencia del conocimiento por el momento de forma presencial. Y es así que entonces hemos imaginado estas clases para poder contribuir a dar aspectos generales y marcos sobre diversas materias que integran nuestra disciplina. Y hoy nos vamos a ocupar de los sistemas de distribución en el Código Civil y Comercial de la Nación. Para que la clase sea más amena y más llevadera, he imaginado que era una buena idea compartir con ustedes una pequeña guía de exposición en PowerPoint que vamos a tratar de colocarla en pantalla a través del mecanismo de compartir la pantalla. Si me dan unos segundos, intento compartir la pantalla, indico cuál es la pantalla a compartir y todo hace pensar que ustedes estarían en este momento viendo la primera de las diapositivas que corresponden a la carátula. Sistema de distribución en el Código Civil y Comercial de la Nación. Vamos a hacer circular este PowerPoint y pasar a la primera de las filminas. Acá están. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de distribución? Sabemos muy bien que los empresarios, los emprendedores, las sociedades generan y producen bienes y servicios para el mercado. Pero no solamente los generan y los producen, sino que también los intercambian. Es decir, que los productos y servicios que generan los productores, de un modo u otro, deben circular en el mercado. Y en el mercado circulan a través de los mecanismos que llamamos de comercialización. ¿Y cuáles son esos mecanismos de comercialización? Pues bien, la distribución, la logística, la venta, bajo mecanismos y bajo instituciones que estaban contempladas, muchas en la legislación anterior, otras eran modalidades que nosotros llamábamos atípicas, y finalmente otras han sido reconocidas o recogidas dentro del Código Civil y Comercial de la Nación, sancionado por la Ley 26.994. Entre los sistemas tradicionales y regulados de comercialización y distribución de bienes y servicios en el mercado están la agencia, la concesión, la distribución y la franquicia. Son los institutos básicos. También hay otras modalidades que pueden ser combinaciones de estos instrumentos o bien nuevas formas de generar modos de intercambiar bienes y servicios en el mercado. Lo cierto es que al momento de sancionarse el Código Civil y Comercial de la Nación, el legislador decidió regular específicamente el contrato de agencia, que era un contrato atípico, el contrato de concesión, que era un contrato atípico, y también el contrato de franquicia, otro contrato atípico, e incorporarlos. Curiosamente, por una razón que no se ha explicado, no se reguló el contrato madre, que es el contrato de distribución, y al revés, o inversamente a lo que se podía pensar, no se ha utilizado la forma genérica de la distribución, de la cual la concesión sería una especie, sino que se ha regulado el contrato de concesión derivando al contrato de distribución las regulaciones fijadas para el contrato de concesión. Evidentemente, una curiosidad que trae el Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, vamos a ver un poco someramente cada uno de estos contratos. El primer contrato que vamos a ver es el contrato de agencia, la agencia de negocios. ¿Qué entendemos nosotros por agencia de negocios? Bueno, es una actividad realizada por empresarios que en forma independiente, esto es muy importante, y por una remuneración van a manejar negocios ajenos.
siempre que tal gestión no sea el ejercicio de una profesión liberal, ¿no es cierto? Y también haciendo que esta actividad se desarrolle en forma permanente. La idea de agencia está vinculada a un establecimiento o a un desarrollo de una actividad permanente. Es decir, el agente está destinado y lo que realiza es una gestión de asuntos ajenos o prestación de servicios bajo una propia organización. Por medio del contrato de agencia, entonces, el empresario asume en forma independiente, vuelvo a repetir, de manera estable, el encargo de promover o explotar negocios en un determinado ramo y dentro de una zona prefijada del territorio, actuando a veces como representante, otras veces como mero agente de un empresario nacional o extranjero que es fabricante de más de bienes y más de servicios, es decir, uno o más bienes o uno o más servicios. El agente cumple básicamente una función de intermediación en la celebración de los contratos en los cuales el agenciado va a ser parte y en su función obtiene ofertas de los terceros para celebrar los contratos con aquella persona para la cual está realizando la labor de agente. Dicho de otro modo, o resumiendo, el contrato de agencia, porque el instituto de la agencia en nuestra legislación está regulado como un contrato, constituye una relación contractual considerada estable por la cual una persona llamada agente, sin declinar su autonomía, brinda clientelas y contratos al cocontratante al que se da en llamar proponente o principal. Es decir, independencia, primera nota distintiva, organización propia. Lo cierto es que anteriormente este contrato de agencia no estaba regulado como un contrato dentro del código, sino que era un contrato atípico, aunque existían algunas disposiciones aisladas en la materia, como una ley 18.829 de agentes de turismo, o en algún momento los agentes de lotería, por la ley 19.336, agentes del seguro, agentes marítimos de la ley 20.094, agentes de colocación de personal, ¿no es cierto? Y agentes de bolsa y del mercado, que están hoy en leyes como por ejemplo la ley 26.831. El agente tiene derecho a la exclusividad. Parecería que es muy importante el derecho a la exclusividad, que es, puede darse de dos maneras. O bien el agente le brinda sus servicios exclusivos al proponente para celebrar contratos con terceras personas, o bien hay exclusividad otorgada por el proponente o el principal al agente respecto de que ningún otro agente podrá actuar por él. La forma en la cual se remunera a la gente es a través de una comisión, que está regulado bajo el régimen de los artículos 1486 y 1489 del Código Civil y Comercial de la Nación, y puede haber agencia con representación o agencia sin representación. Es decir, el principal le puede otorgar un poder a la gente o pueden no otorgarle poder a la gente. Y a su vez el plazo de la agencia podrá ser un plazo determinado o un plazo indeterminado. En los casos en los cuales la exclusividad es mutua, es decir, el agente solamente promociona y celebra contratos para un proveedor particular y a su vez el proveedor le otorga exclusividad a la gente para la representación en esa comercialización de contratos o para su actuación como intermediario, se habla de los pactos de doble exclusiva. Y si no, son pactos de exclusividad simple, según cuál fuera el pacto que hubieran hecho las partes. Lo cierto es que, salvo que existiera un poder específico dado y que hubiera mandato, el agente no representa
al empresario a los fines de celebrar los contratos en los que actúa, salvo en lo que hace a las reclamaciones que pudieran realizar los terceros, donde es considerado el agente un representante. Para poder cobrar créditos y percibir los importes de las operaciones, el agente debe tener un poder especial, pero no puede en ningún caso conceder quitas, esperas o cambiar las condiciones de comercialización del producto si no tiene un mandato o una instrucción especial del principal. Y así también el código establece que tampoco el agente tiene la facultad de perdonar los importes correspondientes a la operación o de dar quitas o desistir de las cobranzas del crédito sin una autorización expresa del empresario o emprendedor que lo ha contratado. Entonces, en el contrato de agencia tenemos dos partes. El agente, que es la persona de quien estamos hablando cuando miramos el código, y el proponente o empresario, que es aquel que contrata a la gente para que le realice esta actividad de promoción e intermediación en la colocación de bienes y servicios en el mercado. ¿Cuáles son las obligaciones propias de la gente? Bueno, primero, velar por los intereses del empresario, actuar de buena fe en la realización de todas sus actividades. También tiene que ocuparse de ellas bajo la conducta o el parámetro, el estándar de buen hombre de negocios, y debe cumplir con su cometido según las instrucciones recibidas. Tiene que informar al empresario sin retraso de los negocios que concluye y también evaluar y tenerlo informado sobre la solvencia de los terceros. También tiene que recibir las reclamaciones en nombre del empresario sobre defectos y vicios de calidad de la cosa, y también debe llevar contabilidad. Es decir, debe asentar en su contabilidad en forma independiente los actos y operaciones relativos a cada empresario por cuya cuenta actúe. Porque recordemos que el agente puede no ser exclusivo, aunque la relación entre el agente y el proponente se considera exclusiva respecto del proponente, salvo que hubiera un pacto en contrario. Por la otra parte, el empresario que hubiera contratado a la gente para realizar la labor de intermediación tiene que actuar de buena fe en toda la relación con el agente, tiene que poner a disposición del agente, con la anticipación necesaria, todos los elementos de muestras, catálogos, cuadro tarifario y los elementos necesarios para permitirle a la gente poder llevar adelante su misión. También tiene que comunicar si acepta o rechaza los contratos celebrados por el agente en el plazo que sea de uso o costumbre según la naturaleza del negocio, y si no viene nada pactado por un término de 15 días, y finalmente, si no hay pacto expreso, le tendrá que pagar una comisión variable, es decir, hay una obligación del pago de la comisión por aquellas obligaciones celebradas por el agente en beneficio del proponente. Y esto estará dado también según el valor, el volumen y el modo en el cual se han realizado las operaciones. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, el tema del plazo. Este es un tema sensible porque, excepto pacto en contrario, se entiende que el contrato de agencia, dice el código, se celebra por tiempo indeterminado. Es decir, que se entiende que el contrato de agencia es básicamente un contrato de estabilidad indeterminada, algo que quizás en este tiempo no es pensable, porque pensar que una relación contractual puede no tener como principio un plazo, parecería que deja en inseguridad o en zozobra a las partes. Pero esto es lo que dice. Si no hay un plazo pactado, se considera de plazo indeterminado. Y si hay un plazo pactado, pero continuando la relación luego del plazo pactado, el contrato se convertirá de plazo indeterminado. Esto es un tema muy delicado y porque hace a las formas de extinción del contrato. Es decir, si no sabemos cuándo termina, ¿cómo hacemos para terminar el contrato?
y qué consecuencias esto tendrá. Y entonces es lo que tenemos vinculado a las cuestiones de la extinción. Es decir, las causales de extinción serán, si hay plazo determinado, bueno, cuando se vence el plazo, se extinguirá el contrato. Y cuando no hay plazo determinado y es por plazo indeterminado, el código lo que establece es que cualquiera de las partes le puede poner fin en cualquier momento a la relación con un preaviso. Y en este caso, el plazo de preaviso deberá ser de 1 mes por cada año de vigencia del contrato. Y el final del plazo de preaviso tiene que coincidir con el final del mes calendario en el cual este plazo va a operar, para que no haya operaciones de mitad de mes. Y se aplican también estas normas a los contratos que tienen una duración limitada, pero que después se convierten en ilimitados, porque han continuado sin una renovación expresa, y allí el tiempo se va a contar desde que comenzó el contrato, tomando el periodo donde tuvo duración limitada con el periodo que tenía duración ilimitada. Pero, por supuesto, las partes siempre tienen la facultad de poder establecer un preaviso mayor que el que establece el código, no un preaviso mayor. Los plazos de preaviso del código son mínimos. Y en los casos de contrato por tiempo indeterminado, la omisión del preaviso le va a otorgar a la otra parte, es decir, a la parte a la cual se le revocó el contrato, derecho a una indemnización por las ganancias dejadas de percibir en el periodo. Así que, bueno, el tema este del plazo es un tema muy delicado. Es un tema que ha generado no poca controversia porque finalmente la jurisprudencia estaba dividida históricamente en cuál era el plazo y cuál era el límite de la indemnización, sobre todo en los contratos que habían tenido muy larga duración, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo se resuelve el contrato de agencia? Y bueno, primero porque muere la gente o se incapacite la gente. En este caso, el contrato desaparece, o porque la persona jurídica que celebre el contrato se disuelve, o por ejemplo, o no deriva en esa disolución, ni se fusiona, ni se escisiona, sino que directamente se disuelve. Y al disolverse y extinguirse, luego con la liquidación, el contrato queda extinguido por desaparición de una de las partes. También por vencimiento del plazo, o también por el incumplimiento grave o reiterado de obligaciones de alguna de las partes que ponga en duda la posibilidad de considerar que el incumplidor va a atender las obligaciones sucesivas. O también cuando hay una disminución significativa del volumen de los negocios de la gente. El problema de la gente tiene una cuestión muy delicada con un instituto que se denomina la compensación por clientela. Es decir, ¿qué entiende el legislador? Que la gente que realmente conecta al proponente con los destinatarios de los bienes y servicios que el proponente brinda, genera una clientela o coloca una clientela propia al servicio de este producto. Y entonces, si se extingue el contrato, que sea de tiempo determinado o indeterminado, el agente que ha intervenido generando para este proponente principal o agenciado un incremento significativo en el volumen de las operaciones y en el giro de las operaciones, tiene derecho a una compensación si su actividad anterior puede continuar produciendo ventajas sustanciales para el agenciado. Es decir, si el productor se va a seguir beneficiando con este incremento de negocios. Y esta compensación no impide a la gente, en su caso, reclamar también lo que sean los daños y perjuicios derivados de la ruptura intempestiva. Pero este tema de la compensación por clientela es algo muy delicado porque puede generar un incremento muy grande en el valor de la indemnización.
¿no es cierto? Un tema para recordar en materia de agencia y de la importancia que tiene el contrato de agencia en el código, es que con anterioridad a la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, existía una gran controversia y el agente comercial era una figura muy controvertida. ¿Por qué? Porque existía, y existe todavía hoy, una ley especial del régimen laboral que regula la actividad de los denominados viajantes de comercio. Viajantes de comercio que, si bien son sujetos que tienen un estatuto especial, integran la categoría de trabajadores en relación de dependencia. Entonces, muchas veces, en la figura del agente, lo que se entendía por parte de la jurisprudencia, especialmente la jurisprudencia laboral, era que estábamos enfrente de una relación laboral encubierta. Y entonces, cualquier ruptura contractual entre el agente y el principal era considerada una relación laboral no registrada o anómala que estaba sujeto a no solamente grandes sanciones, sino que daba derecho a reclamar los aportes y contribuciones de la seguridad social y aparte se consideraba un fraude laboral. La posibilidad que ha dado el Código Civil y Comercial de la Nación de la existencia de un contrato comercial regulado está trayendo una primera división entre los dos institutos, lo que no significa que en algunas oportunidades la justicia laboral pueda considerar que un contrato de agencia, sobre todo en los casos en los cuales el agente no es independiente y no posee organización propia, importe en la realidad de los hechos una relación laboral encubierta. El segundo contrato sobre el cual queríamos charlar hoy es el contrato de concesión, es decir, un contrato de naturaleza mixta y de extraordinario auge en el tráfico. Es un contrato por el cual grandes empresas fraccionan el mercado en zonas asignadas a diferentes sujetos en la comercialización, a los que llama concesionarios, que es ventajoso respecto de la utilización de agentes. Y a diferencia del contrato de agencia, en que la mercadería viaja y se entrega siempre por cuenta del principal y bajo el riesgo de la casa representada, quien responde por el saneamiento ante la clientela y también toma el riesgo de los incobrables y de las insolvencias, el concesionario lo que hace es recibir, ¿no es cierto?, en firme la mercadería y todos los riesgos corresponden a este concesionario, porque lo adquiere, es decir, adquiere la mercadería y luego la revende cobrando una comisión que puede ser de diversa naturaleza, como vamos a ver. Con lo cual, todos los riesgos de viaje, saneamiento, cobranza y demás están en cabeza del concesionario y no del concedente, a diferencia de lo que ocurre en la agencia, donde están a cargo del principal, proponente y agenciado o del agente. La concesión es difícil de definir y normalmente los reglamentos legales no la definen, salvo uno muy particular que yo siempre recuerdo, que es la ley belga del año 1961, que dice que el concesionario de venta exclusiva es un empresario que ostenta el derecho de vender a título exclusivo los artículos o productos de un fabricante concedente en su propio nombre y por su propia cuenta. También el concesionario, al igual que la gente, es un empresario que tiene clientela propia y también tiene organización propia, más allá que esta clientela se encuentre conectada con el prestigio del producto o servicio que se vende, que identifica y relaciona muy fuertemente al concesionario con el concedente, no tanto con el agente, que es una relación menos, digamos, institucionalmente fuerte, y aparte el concesionario tiene
una obligación de compra para vender, es decir, revende. No vende por cuenta de otro, sino que revende una mercadería propia o un servicio propio que él mismo ha adquirido. Por supuesto que estamos hablando del contrato de concesión privada, porque también está el contrato de concesión pública, que es algo totalmente diferente, y que son los contratos vinculados a la administración pública, como el contrato de obra y demás. Excepto pacto en contrario, bajo nuestro régimen legal actual, la concesión es exclusiva. Y para ambas partes, en la zona del territorio en el cual se hubiera pactado. Y según esta exclusividad, el concedente no puede autorizar otra concesión, ni puede autorizar a terceros a que puedan tener este mismo rol que tiene el concesionario dentro de la zona o el territorio asignado. Y también la concesión comprende todas las mercaderías fabricadas o provistas por el concedente, aún las nuevas mercaderías, los nuevos productos o los nuevos servicios que se puedan estar elaborando o que prontamente pudieran ponerse en el mercado, salvo, por supuesto, que se hayan excluido estas nuevas mercaderías por un pacto particular que exista entre el concedente y el concesionario. Quizás el ejemplo más común que ustedes pueden observar del contrato de concesión es el de concesionarios de automotores, donde nosotros vamos a lo que llamamos la agencia de autos, que en realidad no es una agencia, sino que es un concesionario, porque está regido por el contrato de concesión, adquirir los productos que son los automotores. Las obligaciones del concedente, bueno, son, primero tiene que proveer al concesionario, por supuesto, de todos los bienes necesarios en una cantidad mínima para que tenga stock y adecuado también para mantener la fluidez de la comercialización de los bienes y servicios en el territorio. El contrato puede prever objetivos de ventas, metas de ventas. Tiene que respetar también el concedente el territorio del concesionario. No puede invadirlo, ni con operaciones propias, ni con operaciones de terceros. Tiene que también proveerle información técnica al concesionario para que pueda capacitar a su personal, los manuales y demás. Y también le tiene que proveer repuestos durante todo el tiempo y permitir el uso de las marcas, las enseñas, las insignias que identifiquen que es un concesionario de una determinada automotriz o que es un concesionario de una determinada fábrica. Por su parte, el concesionario tiene que comprar en forma exclusiva al concedente los bienes sobre los cupos de venta asignados, tiene que respetar también los límites geográficos. El concesionario no puede ser invadido por el concedente, pero tampoco puede invadir otros territorios que el concedente le ha dado a otros concesionarios, y tiene que disponer de locales, instalaciones, y una cuestión muy interesante, que es diferente también del contrato de agencia. El concesionario tiene que asumir a su cargo, como obligación, prestar los servicios de preentrega, mantenimiento de las mercaderías, si esto es lo que se ha convenido en el contrato. Y también tiene que adoptar los sistemas de ventas, de publicidad y seguir las instrucciones de comercialización que imponen los concedentes. Y tiene que capacitar a su personal. Claro, puede ser que también el concesionario no tenga exclusividad, pero esto tiene que ser un pacto expreso. El principio básico en la concesión es el pacto de la doble exclusividad. ¿Cuál es el plazo que tiene el contrato? Bueno, el contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1506 del Código, no puede ser inferior a 4 años. Esto tampoco se ha explicado por qué. No hay una explicación en el mensaje del Poder Ejecutivo al Congreso ni de los autores del Código. Y si se pacta un tiempo menor o es por tiempo determinado, se entiende que el contrato ha sido convenido por 4 años. Pero excepcionalmente, en aquellos casos donde el concedente
le está proveyendo al concesionario las instalaciones suficientes para el desempeño, el pacto puede ser menor, es decir, pero nunca inferior a 2 años. No hay contrato de concesión por menos de 2 años o de 4 años, según hayan pactado las partes. Ahora, si vencido el plazo, el contrato sigue, volvemos a hablar, no hay una tácita reconducción por un periodo similar, sino que si las partes nada pactaran nuevamente, se entiende que el contrato se ha convertido en un contrato de plazo indeterminado. Y entonces, el régimen de extinción del contrato es igual a los que hablamos cuando vimos la extinción del contrato de agencia. Y el concedente le debe readquirir los productos y repuestos nuevos que el concesionario haya adquirido conforme a las condiciones pactadas en el contrato y que tenga en su existencia a la finalización del periodo de preaviso. Y esto se lo tiene que comprar a los precios ordinarios de venta. Una forma muy interesante de comercialización sobre la cual también tenemos en el material complementario de la clase, que se va a distribuir en los cursos, tanto artículos de doctrina como fallos que nos cuentan cómo son estos contratos y cómo los ha interpretado la jurisprudencia. Finalmente nos queda hablar de algo diferente, pero muy actual, que es lo que se denomina contrato de franquicia. Es decir, las franquicias que en realidad están hablando de sistemas. Es decir, la diferencia entre lo que otorga el concedente o el principal o el agenciado a la gente en lo que es la comercialización de bienes y servicios, que son conocimientos, manuales, capacitaciones sobre bienes y servicios a ser comercializados. En la franquicia, en realidad, lo que estamos otorgando por parte del franquiciante al franquiciado son sistemas. Es una modalidad contractual que vincula el contrato de franquicia a un sujeto titular de un modelo o patrón de organización, de tecnología, esquemas de instalación, modalidades de prestación de servicios y ciertos elementos identificatorios frente al consumidor, la marca, el nombre, la insignia, con una línea o cadena de establecimientos sobre un determinado territorio. Lo interesante aquí es que los derechos otorgados a cambio de una compensación, que puede ser directa o indirecta, puede ser una comisión variable, puede ser un diferencial de precio, puede ser un canon fijo, por distintas cuestiones, no debe comprender el pago de un precio mayorista de buena fe para mercaderías o servicios. Es decir, no es un tema que lo que estamos haciendo es pagando un precio por bienes y servicios. Se está pagando un precio por una operatoria de un sistema. Los rasgos característicos de la franquicia es la independencia de las partes. Las dos partes tienen que ser franquiciante y franquiciado independientes. La cooperación. Este es un contrato básicamente de cooperación. No se intercambian prestaciones. A ver, se intercambian prestaciones, pero no se intercambian prestaciones para que se agote el contrato en el intercambio, sino que hay una remuneración en cambio de la entrega de un know-how sobre un sistema y la operatividad del sistema para trabajar juntos en cooperación en el desarrollo del negocio que ambas partes tienen, el franquiciante y el franquiciado. Es una relación que se presume estable y tiene la idea de permanencia y tienen características de formatos uniformes. La gracia de la franquicia es que justamente haya uniformidad como modo de sinergia de comercialización de los bienes y servicios en el mercado de una manera en la cual tenga un efecto multiplicador. En el Código Civil y Comercial de la Nación se incorporó la regulación de este contrato de franquicia en el artículo 1512 y dice que la franquicia comercial
es un contrato en el cual una parte, denominada franquiciante, otorga a otra, llamada franquiciado, el derecho a utilizar un sistema aprobado destinado a comercializar determinados bienes y servicios bajo el nombre comercial, emblema o marca del franquiciante, quien le va a proveer un conjunto de conocimientos técnicos y la prestación continua de asistencia técnica o comercial contra una prestación directa o indirecta del franquiciado. Por supuesto que el franquiciante tiene que ser el titular exclusivo de los derechos intelectuales, de las marcas, nombres comerciales y del sistema, y no puede tener participación accionaria ni control directo en el franquiciado, porque si no, en realidad lo que tendría es una compañía o un sujeto subsidiario y no en realidad una franquicia, que es un contrato entre dos partes absolutamente independientes. El código también habla de la franquicia en distintas modalidades y en ello regula las franquicias denominadas mayoristas, por la cual el franquiciante le da un territorio nacional o regional para actuar con el derecho que el franquiciado pueda designar y establecer subfranquiciantes, es decir, un territorio para ser administrado y porcionado posteriormente por el franquiciado. Y también habla de las franquicias de desarrollo, que son donde el franquiciante otorga a un desarrollador el derecho de abrir múltiples negocios bajo un sistema o marca en una región por un tiempo prolongado. Es decir, es lo que llamamos las franquicias múltiples o las franquicias de expansión. Y finalmente habla de los sistemas de negocios, algo que no es exactamente una franquicia, sino un conjunto de conocimientos prácticos y la experiencia acumulada por el franquiciante que no esté patentada y que hayan sido probadas, secretas y sean transmisibles, que generan una suerte de negocio parafranquicial, lo llamo yo, y que tiene que ver con información relevante para poder desarrollar el negocio. ¿Cuáles son las obligaciones de las partes? Bueno, el franquiciante tiene que proporcionar información económica, tiene que comunicar al franquiciado el conjunto de los conocimientos técnicos, le tiene que entregar un manual de operaciones, le tiene que dar asistencia técnica para la operatividad de la franquicia, le tiene que proveer bienes y servicios si la franquicia incluye la provisión de bienes y servicios, tiene que defender el uso de la marca y que no sea turbado ni en el uso de la marca ni del sistema el franquiciado, y también tiene que velar por la actuación no solo nacional, sino también internacional. Después, el franquiciado, por su parte, por supuesto, tiene que desarrollar la franquicia siguiendo los manuales y las condiciones generales del contrato, tiene que proporcionar la información necesaria al franquiciante respecto de su actividad, permitiendo las inspecciones, el control de calidad, tiene que abstenerse de actos riesgosos que pongan en riesgo la titularidad de los derechos del franquiciante sobre las marcas o sobre los sistemas, tiene que mantener confidencialidad sobre todo el mecanismo, que es justamente lo que le da valor al sistema, y tiene que cumplir también con el pago de los cánones o del valor de la franquicia, según se hubiera pactado. El plazo del contrato, bueno, el artículo 1506 resulta aplicable a este caso, que es el plazo del contrato de agencia. Pero, sin embargo, fíjense que dice que un plazo inferior puede ser pactado si hay cuestiones particulares. Por ejemplo, para una feria o para una exposición, para algo que es temporario, bueno, no se puede exigir un plazo mínimo porque la franquicia se da para ese evento o para esa oportunidad. Si la franquicia termina siendo de plazo determinado, bueno, se entiende que ha habido una prórroga tácita. Aquí opera distinto que en la concesión y en la agencia, y se entiende que está prorrogada tácitamente por plazos sucesivos
de un año, excepto que antes de la finalización del año, una de las partes denuncie el contrato y entonces con 30 días de anticipación. Pero si hay una renovación de hasta 2 veces en este régimen, el contrato va a pasar a ser, como en el caso de la agencia, por tiempo indeterminado. Es decir, que hay una conversión en tiempo indeterminado con una especie de waiver o perdón por 2 oportunidades con carácter único. Las partes son independientes, el franquiciante, esto es importante decirlo, no responde por las obligaciones del franquiciado, salvo que haya una obligación legal, como puede ocurrir muchas veces con determinadas normas laborales o de la seguridad social. Los empleados del franquiciado no tienen relación laboral con el franquiciante y el franquiciante no responde ante el franquiciado porque el sistema de la franquicia sea rentable. Porque esto es un tema que tiene que evaluarlo desde el punto de vista económico y financiero el franquiciado. Finalmente, en materia de extinción del contrato de franquicia, el artículo 1522 dice que se rige por las siguientes reglas. Primero, si hay muerte o incapacidad de cualquiera de las partes, el contrato se rescinde, ya lo vimos en la agencia. No puede ser extinguido sin justa causa dentro del plazo de vigencia original que hayan pactado las partes. Es decir, que el plazo es firme. Si hay justa causa, incumplimiento, falta de pago, sí. Pero no hay libertad para poder escaparse del contrato en el plazo de vigencia original. Si el contrato tiene un plazo menor de 3 años, que está justificado por razones especiales, por ejemplo, al vencimiento del plazo quedan extinguidos. Pero cualquiera sea el plazo de vigencia del contrato, esto es importante, la parte que desea concluirlo, cuando termine el plazo original o cualquiera de las prórrogas, tiene que preavisar a la otra parte con una anticipación no menor a 1 mes por cada año de duración y hasta un máximo de 6 meses, contando desde el comienzo del contrato, ¿no es cierto?, hasta el vencimiento del plazo pertinente para poder liberarse del contrato. Con lo cual es importante estar atento de no creer, bueno, como sé que esto va a terminar, no me preocupa. No, hay que tener el cuidado de señalar y anunciar la finalización del contrato, por más que esté pactada, con la suficiente anticipación. Esta es una curiosidad, pero hay que estar muy atento a esto. Y en los contratos que se pactan por tiempo indeterminado, el preaviso debe darse de una manera que la rescisión se produzca, cuanto menos a cumplirse el 3er año desde la concertación. Y entonces recordemos nuevamente que acá hay plazos mínimos en los cuales no puede escapar el franquiciado respecto del contrato de franquicia. Finalmente, un tema interesante es la cláusula que impide la competencia del franquiciado con la comercialización de productos o servicios propios o de terceros después que terminó la franquicia por cualquier causa. La ley lo que dice es, se puede pactar, puede haber una incompatibilidad, pero esta incompatibilidad no puede ser superior a 1 año y siempre que sea dentro de un territorio razonable. Estos son los 3 contratos básicos sobre los cuales se trabaja en materia de comercialización. Los profesores, a cargo de cada uno de los cursos, les van a dar a ustedes el material complementario de lectura, que es el que les va a permitir tener una mirada más completa. Nosotros estamos trabajando con el manual de mi autoría en contratos, el manual de contratos de Editorial Estudio, y también para los alumnos de elementos de derecho comercial en la primera fase, porque después el manual lo van a usar con los 2 tomos en las clases específicas de contratación, pueden guiarse con los conceptos básicos y troncales que están incluidos en el manual de derecho comercial, también de Editorial Estudio. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla para despedirme de todos ustedes y seguir en contacto seguramente muy prontamente con otras clases vinculadas a temas del
derecho comercial. Muchas gracias.